Gracias por continuar con nosotros en el programa En Contexto. Vamos a comenzar el programa con información muy importante y un análisis de lo que está pasando recientemente en cuestión migratoria. Para hablar precisamente sobre muchos temas relacionados con el tema migratorio, está aquí con nosotros la abogada de inmigración Claire Corado, quien ha estado con nosotros infinidad de veces. Se lo agradecemos nuevamente que esté con nosotros, abogada Claire, aquí en el estudio para hablar sobre estos temas importantísimos. Sí, gracias por invitarme siempre. Vamos a hablar primero acerca de las dos decisiones del fiscal general William Barr acerca de decisiones que podrían afectar especialmente a personas que están en proceso de deportación. Podría afectar a otras personas, pero vamos a ver eso más adelante. Una de esas es la limitación para pelear una deportación y tiene que ver con aquellas personas que fueron detenidas y que se les levantaron cargos o que fueron convictas en este caso por manejar en estado de ebriedad, los DUI famosos, ¿no? Platíquenos un poco sobre esto. Vamos a aclararle a la gente porque nos ha estado enviando mensajes de qué se trata, quiénes sí se verán afectados con esta decisión. Me imagino que sí hay muchas preguntas porque es una de las convicciones más comunes que vemos de gente que tiene antecedentes. Hay una defensa en la Corte de Inmigración que se llama cancelación de la deportación y tiene algunos requisitos básicos, entre ellos que tienen por lo menos 10 años aquí en el país, que tienen familiares que tienen estatus, sea hijos nacidos aquí o tal vez son casados con alguien de aquí, y que tienen buen carácter moral. Eso es uno de los otros requisitos. Entonces, este caso que acabamos de recibir tiene que ver con cómo definimos buen carácter moral, porque eso quiere decir ser buena persona, ¿no? Y todos tenemos opiniones distintas acerca de qué es una buena persona. Entonces, lo que ha dicho en esta decisión es que va a ser muy difícil para personas que tienen 2 convicciones por manejar ebrio o más dentro de este plazo de los últimos 10 años, que va a ser casi imposible para ellos comprobar que tienen buen carácter moral para poder ganar los casos de defensa en la corte. Es decir, una persona que tuvo un DUI, un cargo que fue convicto de DUI más de 10 años, ¿ese ya no le va a afectar? Sí, cuando están viendo los casos, bueno, como mencionó creo que al principio que utilizamos el concepto de buen carácter moral en varias circunstancias, pero la mayoría de las personas que necesitan estas defensas en la corte van a estar viendo los últimos 10 años. Ok, específicamente para casos de deportación, ¿verdad? Correcto. ¿Podría afectar esta decisión específica para alguien más que está haciendo algún otro trámite, naturalización o ajuste de estatus? Sí, hay cada tipo de visa, cada trámite que hacemos bajo las leyes de inmigración tiene requisitos específicos. Cuando hacemos un caso de tarjeta verde, no es un requisito tener buen carácter moral, pero sí, claro que hay antecedentes que pueden descalificar a estas personas, pero no es uno de los requisitos alistados, o listados, quiero decir, ahí. Pero en naturalización sí es otro requisito, que dentro del plazo de tiempo que van a ver necesitan tener buen carácter moral. Para personas casadas con ciudadanos serían 3 años de buen carácter moral. Y para otras personas con tarjetas de residencia serían 5 años de buen carácter moral. Entonces, esta decisión específicamente, la número 1, la que estamos viendo, que se llama caso Castillo Pérez. ¿Cuál es exactamente la decisión? Es decir, ¿cómo va a afectar el DUI? ¿Es por un DUI, 2, 3, 4, 5? ¿Cuántos le va a afectar? Siempre tenemos como un rango de efectos, ¿no? Que mientras menos antecedentes penales que uno tiene, mejor. Y como abogados siempre vamos haciendo los argumentos para el bien de nuestros clientes. Bueno, que pasó tal cosa, pero todos somos seres humanos y cometemos errores, pero en esta circunstancia la persona realmente es buena persona o tal vez ya hizo alguna rehabilitación o algo y ya cambió. Entonces, lo que quiso hacer el abogado fiscal general, en este caso fue limitar un poquito más y decir a los jueces que aunque estamos mostrando que tal vez la persona se ha rehabilitado o que tiene otros factores importantes, que no lo van a tomar tanto en cuenta como han estado haciendo hasta ahora. Ok. Algo que me gustaría recalcar mucho es aquello de que la gente le pregunta, ¿tienes un DUI? ¿Tienes algún cargo? Dice, sí, pero ya lo pagué.
ya pagué, Sí. y entonces creen que el pagar con cárcel o pagar una fianza, ya estuvo, ya está bien, ¿no? ¿Es así? Sí, y en términos morales creo que sí tiene sentido, ¿no? Que pagamos nuestras deudas a la sociedad y ya. Pero desafortunadamente con las leyes de inmigración no olvidan, no hay perdón, siempre van a ver lo que pasó anteriormente, aunque fue hace muchos años. Entonces siempre puede seguir con algún efecto, desafortunadamente, en su caso de inmigración. La parte en la que no les va a afectar un cargo por DUI sería si el cargo es desechado, ¿correcto? Sí, dependería mucho de los detalles, pero es cierto que a veces le pueden presentar cargos y dependiendo en cómo es que le quitan los cargos, puede tener varios efectos. A veces las personas creen que han retirado los cargos, pero la verdad fue que ellos se declararon culpables y pagaron alguna multa. Entonces hay que ver siempre los documentos legales de las cortes oficiales para hacer esta determinación. Ok, perfecto. Ahora, hay unos programas que el gobierno también ve que pueden de alguna manera remediar algún error que una persona cometió. Por ejemplo, enviarlos a rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, si alguien estuvo manejando bajo la influencia del alcohol, lo mandan a rehabilitación, o si estuvo bajo drogas, etcétera, etcétera. Algo de eso podría ayudar a, digamos, a ponerlo en la balanza para decirle a la Corte de Inmigración, bueno, sí cometió este error, pero es ahora una persona de buen carácter moral porque está tratando de remediar su situación, tratando de hacer mejor. ¿Podría ser ayudar en esos casos de rehabilitación, digamos? Siempre vamos a intentar todo lo posible y los detalles de cada caso serían un poco diferentes, pero fue por eso que el fiscal general decidió 2 casos muy parecidos a la vez para limitar esta opción, porque sabían que tal vez como abogados íbamos a ver, ok, si con 2 convicciones por DUI iba a ser problema, tal vez podemos deshacer algunos o modificar de alguna manera una de esas convicciones en las cortes. Entonces, este otro caso, que creo que vamos a hablar del otro caso también, ¿no? Limitó que es el esta opción. caso Tomás y caso Thompson, ¿verdad? Correcto. La segunda decisión. Ajá. Correcto. Entonces, la idea en esta decisión es limitar las maneras aceptables de modificar los casos en el pasado. Entonces, lo que siempre ha habido muchos límites en cómo podemos modificar sentencias y casos para propósitos migratorios, pero ahora es un poquito más limitado para evitar esta opción. No siempre, si hubo algún error en el proceso legal, entonces todavía se puede modificar, pero la idea de poder reabrir casos y modificar sentencias es un poco más difícil ahora. Ok. Es increíble y me gustaría que analizáramos esta parte también. Es increíble para mí el saber que la Corte de Inmigración, las Cortes de Inmigración, son parte de la rama ejecutiva y no de la rama legislativa como en muchos otros países, ¿no? Y esto significa que el fiscal general, por ejemplo, William Barr, es juez y es fiscal al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a justicia de manera recta, a alguien cuando alguien que la está acusando también va a decidir, ¿no? Es increíble, ¿no? Va directamente en contra con la idea de cómo debe de funcionar nuestro sistema legal en este país. Y la verdad es que hasta el momento no prestamos mucha atención a este problema porque antes no había tanta interferencia de parte del presidente, quien es el jefe del fiscal general, en asuntos migratorios. Entonces, esta presidencia, creo que ya tenemos 9, si no estoy mal, ya son 9 decisiones por parte del fiscal general acerca de inmigración, y eso es mucho más de muchos que cualquier otro presidente haya hecho. Exactamente. Sí. Entonces lo están utilizando como una herramienta para hacer los cambios que no pueden hacer legalmente de otra manera. Y no debe ser posible, pero sí tenemos que darles unos puntos por creatividad y hacer de alguna manera hacer cumplir sus ideas, aunque yo creo que el Congreso debe de hacer los cambios necesarios en las Cortes de Inmigración para evitar esta interferencia, porque sí somos un país de leyes y en las otras cortes que tenemos en el país siempre hay algún juez que es neutral, que va a escuchar al gobierno, va a escuchar al fiscal, va a escuchar a la persona acusada y
y tomar la decisión y no tener esta interferencia. Sí, sí. Increíble. Bueno, abogada, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando con la abogada Claire Corrado, abogada de inmigración, acerca de DACA. ¿Qué es lo que está pasando con DACA y qué es lo que podría pasar en la decisión de la Corte Suprema dentro de un par de semanas? Así es que no se vaya, regresamos.